Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En el pasaje del día de hoy aparece tribulaciones, dificultades, aflicciones. Y realmente es algo que experimentamos en nuestra vida de fe, ¿verdad? Hay momentos difíciles. Y los hermanos de Tesalónica pues estaban teniendo muchas tribulaciones. Pablo les dice que él les había predicho, les había avisado que iban a venir. Porque Pablo también tenía constantemente tribulaciones. Pero realmente las tribulaciones es el mejor momento para ver nuestra realidad. Pedro, cuando el Señor dijo que le iba a negar, dijo: Señor, yo no te voy a negar, voy a entregar mi vida por ti. Pero cuando apresaron al Señor salió corriendo, ¿verdad? Y luego negó al Señor 3 veces. Fue un momento de tribulación, de aflicción, de dificultad para Pedro. Dice que después de negarlo 3 veces el Señor lo miró y lloró amargamente. Pero ese tiempo de dificultad era necesario para que Pedro pusiera esas torres absolutas, para dar el contenido importante en nuestra vida. Por eso Pablo en el pasaje dice: no se inquieten en las tribulaciones, no teman, porque Dios tiene el control. Y Él en este tiempo quiere darnos las mejores bendiciones. No se inquieten en la tribulación. En la palabra de Dios vemos que hay 3 causas de tribulación. Hay tribulaciones que vienen por mí. Yo me creo las tribulaciones. Me acuerdo, hace muchos años, estaba haciendo entrenamiento en la casa de misión de Pusan. Y estábamos haciendo un aposento alto. Y de repente un hombre gritando empezó a entrar por la puerta. Y daba unos gritos impresionantes, estaba muy enfadado. Entonces una mujer que estaba con nosotros dando culto se levantó asustada y fue. Y empezaron a pelear a gritos, un escándalo. Bueno, yo la verdad no entendía nada, ¿no? Pero sé que se estaban diciendo palabras muy, muy fuertes, gritando. Y luego pues nos contaron que esta mujer, la verdad, amaba mucho al Señor. Iba todo el día a todos los aposentos altos, a todos los entrenamientos, todo el día estaba evangelizando. Pero el problema es que tenía 2 niños pequeños en casa. Entonces estaban solos todo el día, no les daba ni comida. Y luego llegaba totalmente el padre por la noche y los veía abandonados y luego él tampoco ni tenía la comida, ¿verdad? Entonces esta hermana, la verdad, amaba mucho a Dios, ¿verdad? Pero necesitaba sanidad, no estaba haciendo correctamente. Por eso esa tribulación realmente era por lo que ella estaba haciendo, ¿verdad? Por supuesto, es la oportunidad para ser sanados, ¿verdad? Dios tiene el control incluso de eso.
Y también vienen tribulaciones porque no está funcionando el evangelismo en nuestra vida. Somos hijos de Dios. En Cristo ya tenemos todo. Ahora nuestra vida es para predicar el evangelio. El Señor resucitado lo dijo constantemente, ¿verdad? Pero a veces nos quedamos en nuestra zona de confort. Es muy fácil caer ahí. Y es lo mismo que le pasaba a la iglesia de Jerusalén. Se levantó un avivamiento en Jerusalén. Pero cuando ya iba bien, se quedaron parados. El Señor les había dicho Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, pero se quedaban en Jerusalén. Por eso Dios permitió el martirio de Esteban. Y a través del martirio se levantó una persecución. Pero era la manera de que salieran, de que evangelizaran. No podemos perder el evangelismo. Por eso Dios a veces permite esa tribulación, para que estemos restaurando el evangelismo. Y la tercera causa es cuando de verdad predicamos el evangelio. Ahí se levanta persecución. Es algo bíblico. Si estamos de verdad haciendo el movimiento del evangelismo, realmente se levanta oposición. Y la oposición, Satanás utiliza a los religiosos, siempre es así. Hoy en día en China está prohibido el evangelio. Pero hay una iglesia oculta. Allí, por ser cristiano, te pueden meter en la cárcel o te pueden matar. Por supuesto, es una persecución, es una tribulación, ¿verdad? Pero la iglesia está creciendo. Porque nada ni nadie puede bloquear el evangelio. Y esa es la tribulación que necesitamos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos libertad para predicar, tenemos libertad para venir a la iglesia, pero sin darnos cuenta estamos perdiendo el evangelismo. La persecución, la tribulación que estaban viviendo en Tesalónica era por predicar el evangelio. En medio de la tribulación hay algo que tenemos que tener cuidado. Aparece en el versículo 5. El tentador, Satanás, él intenta que caigamos en incredulidad. Él quiere que caigamos en incredulidad. Nosotros ya tenemos todo en Cristo. Como estábamos en un estado tan caído que no podíamos hacer nada, Dios por su gracia nos dio todo en Cristo. Lo único que tenemos que hacer es creer. Por eso lo más peligroso en todas las situaciones es que Satanás quiere que caigamos en incredulidad. En Hebreos 11, versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que no caigamos en incredulidad. Y Pablo en el versículo 3 dice, no se inquieten en la tribulación. No tengan temor en la tribulación. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. El Señor Jesucristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, está con nosotros. Cuando el Señor le apareció a Pablo camino de Damasco,
Le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él perseguía a la iglesia, ¿verdad? Pero Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo que nos hace a Él, a nosotros se lo están haciendo a Él. Por eso no se turben en la tribulación, el Señor está con nosotros. Y David lo sabía, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David pasó muchas tribulaciones, ¿verdad? Fue perseguido por el rey Saúl. Eran valles de sombra de muerte y tenemos a veces tribulaciones que son así, de oscuridad. Pero David sabía que Dios estaba con él. Por eso no se inquieten en la tribulación. Y cuando los discípulos iban en la barca y se levantó esa tormenta, era una tribulación, ¿verdad? Y venía de manera inesperada. Pero el Señor estaba en la barca con ellos. Y cuando fueron a Él se levantó y con una palabra paró la tormenta. Por eso no se inquieten en la tribulación. Y el Señor dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando hay tribulación, como vemos en el pasaje de hoy, Dios envía hermanos para orar. Porque somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y la cabeza es Cristo. Y Él utiliza a los hermanos, pone ese corazón para interceder, para orar por nosotros, como vemos en el pasaje de hoy. Y también envía a hermanos para darnos la palabra, para darnos la fuerza a través de la palabra, como Timoteo. Versículo 2, ¿verdad? Y enviamos a Timoteo. Por eso Dios utiliza a su iglesia para bendecirnos. No se inquieten por la tribulación, no tengan miedo de la tribulación. Dios está con nosotros en medio de la tribulación. Y realmente esa tribulación es el mejor momento, la mejor oportunidad. Es el momento para poner las cosas más importantes. ¿Y qué es lo primero que Dios quiere poner? La torre del Evangelio. Esa torre de Cristo dentro de nosotros. Porque, bueno, sí, he conocido a Cristo, pero lo puedo tener como un invitado, como una teoría. Pero Cristo tiene que ser mi dueño. Y como somos tan duros, a veces Dios utiliza esa tribulación para que realmente poner esa torre de Cristo y que esté firme para toda mi vida. Pablo en Romanos 16:25 dice, mi evangelio, ¿verdad? Porque lo había personalizado. Era una torre, ¿verdad? Y es lo mismo que enseñaba a sus discípulos en cada campo que Pablo iba. Por eso esa tribulación, ese momento de dificultad, es el momento de verdad de poner esa torre, solo Jesús el Cristo. Y es lo que le pasó a José. José tuvo muchas tribulaciones. Perdió a su madre cuando era apenas un niño de 3 años. Tenía 10 hermanastros que tenían envidia de él.
Pero eso era la oportunidad, era el camino para cerrarse al pacto de Génesis 3:15. La simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, solo Jesús el Cristo. Por eso José era difícil, le estaban haciendo bullying sus hermanos continuamente. Echaba de menos a su madre. Pero allí se aferró fuertemente al pacto de Cristo. Cristo es la respuesta. Hay que ir a Cristo. Hay que ponerlo en el primer lugar en nuestra vida. Todo lo demás es vanidad. Y Él ha venido a ser el dueño de nuestra vida. Por eso realmente José tuvo ese comienzo, ¿verdad? Se aferró, levantó esa torre del Evangelio. Y lo mismo pasó con Moisés. Él había escuchado el Evangelio desde niño. Bueno, algunos tienen la bendición de que vienen a la iglesia desde niño y escuchan a Cristo, ¿verdad? Y es algo muy bueno, ¿verdad? Pero tiene que haber ese horario, ese tiempo donde realmente sea solo Cristo en mi vida. Y Dios a veces utiliza esas tribulaciones, esa oportunidad. Por eso Moisés, él sabía el Evangelio, pero estaba 40 años en un palacio. Y quiso hacer las cosas por su fuerza y fracasó. Por eso se fue a dónde, a Madián, 40 años al desierto. Imagínese la situación, de un palacio lleno de lujo, diversión, a un desierto con algunas ovejas nada más. Era realmente un tiempo difícil, ¿verdad? Pero era la oportunidad. Allí Moisés, ¿qué hizo? Dicen los teólogos que allí escribió el libro del Génesis. Y en Génesis está Génesis 3:15, ¿verdad? La simiente de la mujer. Está también Génesis 6:14, el arca, Cristo. Y también el pacto de Génesis 12, del 1 al 3. Cristo que iba a venir de la simiente de Abraham. Por eso realmente fue el tiempo donde Él se aferró al pacto. Por eso no sean movidos en la tribulación. Dios tiene el control. Y Él está dando esa oportunidad porque Él quiere poner esa parte tan importante, esa torre del Evangelio. Y es lo que hizo también con los hermanos de Tesalónica. Por eso, cuando Timoteo regresó de Tesalónica, estaba muy contento. Versículo 6. Dice que dio buenas noticias de vuestra fe y amor. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos de verdad en esa tribulación habían tenido victoria, habían aferrado a través de la fe en Cristo. Y eso es lo primero que Dios quiere, que estemos realmente poniendo dentro de nosotros, esa torre dentro de nosotros. Y también la tribulación es la oportunidad de levantar esa torre de oración dentro de nosotros. Porque la verdad que no oramos mucho, ¿verdad? ¿Cuándo oramos de verdad? ¿Cuándo clamamos? Pues cuando viene un problema muy grande, ¿no? Ahí de verdad clamamos, ¿verdad? Pero eso es algo que también los no creyentes hacen, no hay diferencia. Hasta el más ateo, cuando tiene un problema ya muy grave, empieza a invocar a Dios. Pero nuestra oración es distinto, es nuestro respirar espiritual. Por supuesto, si no respiro físicamente, me muero, ¿verdad?
Pues espiritualmente es más importante todavía, esa respiración espiritual. Es el momento donde recibo el poder. Es el momento que puedo tener verdadera paz. Es el momento que Dios me da sanidad. Por eso José, cuando era esclavo en casa de Potifar, él tenía esa torre de oración. En Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José. Era una tribulación, estaba como esclavo, pero él oraba. Mas Jehová estaba con José, significa que estaba orando. Él disfrutaba esas 3 concentraciones. Y hay que disfrutar por la mañana, levantar, empezar a orar. Al abrir los ojos, alejar el móvil y empezar a orar, dar gracias a Dios. Durante el día, cambiando todo en oración. ¿Viene un problema? Oro. ¿Viene una dificultad? Oro. Y antes de dormir, con la palabra, buscando la respuesta y orando. Por eso ese tiempo difícil, realmente, allí puso esa torre de oración. Y también Moisés, ¿verdad? Vemos cómo Moisés, cuando ya fue allí, a los ancianos de Israel les dio el pacto. No querían dejar salir a su pueblo. Pero esa dificultad Dios la permitió para que empezaran a experimentar la oración. Vemos cómo Moisés le dio el pacto del sacrificio de sangre de Cristo a los ancianos y los ancianos se los dio al pueblo. Y ya teniendo fe, ¿qué hicieron? Oración. ¿Qué tipo de oración? De autoridad. Y tenemos esa autoridad de lo alto en el nombre de Cristo. Tomando el pacto de Cristo tenemos que orar. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay que orar, quebrantando el poder de Satanás. Por eso ellos tomaron el pacto y comenzaron a orar fuertemente. ¿Qué ocurrió? Se levantaron 10 plagas. Esas plagas es quebrantar todos los ídolos, toda la oscuridad. Y tenemos que tener esa oración para disfrutar. Pero también esa oración de autoridad. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No podemos ir peleando con nuestros familiares que nos tratan mal, con el compañero de trabajo que está tratándome mal. Hay que tomar el pacto y comenzar esa oración de autoridad para que se quebrante la oscuridad, para que se levanten las obras de salvación. Por eso, en medio de la dificultad, ellos oraron y se quebrantó la oscuridad y fueron liberados. Y en el versículo 10, Pablo, ¿qué está diciendo en el texto de hoy? Orando de noche y de día. ¿Por qué oraba Pablo? Porque quería ir para que ellos les diera todavía más la palabra, para que se levantaran los discípulos. Y tenemos que orar también por el evangelismo, porque es el deseo de Dios. Si vemos el libro de los Hechos, el evangelismo siempre empieza en oración. Es que no tengo encuentros. ¿Pero estás orando?
Si no oras, ¿cómo vas a tener encuentros? Pablo se encontró en Corinto con Aquila y Priscila. Eso era un milagro, ¿verdad? Aquila y Priscila, el emperador Claudio los tira de Roma. Se van a Corinto. Pablo sale de Atenas y llega a Corinto. Y los tres tenían el mismo oficio, hacían tiendas. ¿Cómo pudieron tener ese encuentro tan precioso? La oración. Oraban por el evangelismo. Y Dios nos da encuentro porque es su deseo. Por eso Pablo, él oraba por esos discípulos. También esa tribulación es para poner esas torres absolutas en el campo. Cuando Pablo llegó al campo de Filipo, lo metieron en la cárcel. Pero en esa cárcel Pablo, como tenía esa torre del Evangelio y de la oración, ¿qué hacía con Silas? Orando. ¿Y qué ocurrió? Se levantó la salvación del carcelero y su familia. Pero también muchos de los presos, aunque no lo especifica, creyeron en el Señor. Y si en medio de la dificultad, la tribulación, nos damos cuenta que es una oportunidad y ponemos la torre del Evangelio y la oración, ahí se levantará esa torre en el campo, esa torre absoluta. Ese es el deseo de Dios. En Hechos 17 llegan a Tesalónica. Y allí también se levanta oposición. Se levantaron unos hombres malos que empezaron a traer ahí una revuelta, ¿verdad? Pero Pablo, orando, tomando el pacto de Cristo, y ahí se levantó esa iglesia de Tesalónica. Una iglesia que pudo salvar Macedonia y Acaya, toda la nación. Y también en Hechos 27 vemos que Pablo se encuentra en un barco, ¿verdad? Ahí también se levantó una gran tribulación, una tormenta, era una tempestad, ¿verdad? El barco iba a la deriva, iba a naufragar. Pero en Hechos 27, 23, ¿qué hacía Pablo? Oraba. Y un ángel le apareció. Porque Pablo tenía esa torre dentro de él, ¿verdad? La palabra, la oración. Y él estaba orando para que ese barco fuera salvado. Por eso en el 24, Dios le dijo, Pablo, no temas, es necesario que vayas ante César. Y también le dijo, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Porque Pablo estaba orando para que se levantara la salvación, para que todos pudieran salvarse. Por eso en medio de esa dificultad se levantó esa torre absoluta. Todos sobrevivieron. Y aunque no lo especifica en la palabra, yo pienso que todos o la mayoría creyeron en Cristo. Y esa dificultad sirvió para que Pablo fuera delante de César. ¿Y eso qué es? La evangelización mundial. Por eso podemos estar en tribulaciones. En nuestra vida de fe hay y habrá tribulaciones. Pero que no se inquieten, que no teman en la tribulación. El Señor está con vosotros en ese momento.
Y es una oportunidad. Él quiere poner esas torres importantes. La torre del Evangelio, solo Cristo. Quiere que restauremos esa torre de oración. Y en el horario de Dios se levantarán esas torres absolutas en nuestro campo. Por eso la conclusión. Al final del versículo 13, Pablo termina diciendo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo volverá en su segunda venida. Por eso no tengan miedo, no teman de nada. Cristo va a volver cuando sea predicado este Evangelio hasta lo último de la tierra. No tenemos tiempo que perder preocupándonos, afanándonos. Hay que predicar el Evangelio. Ya Cristo va a venir. Él tiene toda la victoria. Por eso en esta semana, que estén disfrutando de la oración, del pacto 24 horas. Que estén esperando hasta que se levanten las obras del reino de Dios, las 25 horas. Y cuando venga la respuesta, que desafíen hasta lo último de la tierra, para que se levanten esas respuestas eternas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque somos tus hijos y tú nos guardas en medio de las tribulaciones. Que sea la mejor oportunidad para levantar esa torre de Cristo, esa torre de oración y esas torres absolutas en nuestros campos. Quebranta toda obra de la oscuridad que intenta engañarnos. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén. Amén.